Bienvenidos de nuevo a este vivo de Inteligencia Orgánica del Origen. Hoy tenemos como invitado a un compañero evolutivo, compañero de camino, Camilo Guirado. Bueno, y nos convoca a compartir esto que vengo compartiendo, ¿no? Aquella información que nos sirve evolutivamente, aquello que nos ha dado fruto a nosotros mismos, que hemos puesto en marcha en este cambio planetario y cambio humano que estamos viviendo muchos conscientemente. Otros también están viviendo el cambio de manera inconsciente, pero bueno, nos acompañamos en aquello que... Bueno, nos dicen si se escucha bien. Ahí Cami creo que ya tiene bien la invitación. Hola a todos. Estamos hoy 22 de julio, día de María Magdalena, 6. La Iglesia Católica reconoció a María Magdalena. Bueno, hoy día también festivo para... Hoy que dijimos que íbamos a hablar de 4.000 religiones, no sé en dónde nos metimos, pero metiendo que íbamos a hablar de 4.000 religiones. Ahí Cami se ríe. A ver, no, dice que no le llega. Vamos de nuevo. Te invito de nuevo. A ver. No lo invitan. Ahí estamos. Vamos que ganamos. Hola Caro, desde México. Ahí Cami estás cargando conexión, a ver. Ahí me figura que te invité, Cami. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Vamos, habemos Cami. Bueno, Cami, qué lindo compartir juntos. Qué lindo al fin. Hacía tiempo que tenía ganas ahí de compartir con vos en esto de que dentro del canal estoy como divulgadora de esta información evolutiva que nada, que sentimos que nos da fruto, que estamos construyendo el caminito ahí de lo que consideramos el nuevo tiempo, ¿no? El nuevo humano, el cambio planetario. Y vamos comunicando humildemente, ¿no? No hay que perder eso ahí porque estamos en un momento de cambio y ahí también, si estamos diciendo que vamos a constituir un camino también, ¿no? Está como ahí en borde caídas que hemos tenido los humanos de estructurar limitaciones y estamos justo en reestructuración. Así que bueno, desde esa humildad, aquello que nos ha dado fruto, que consideramos que es camino, que da como resultado energía de vida y más vida, digo yo siempre desde la inteligencia orgánica, siempre está pulsando la dirección de aquello que da como resultado vida más vida, fruto y flor. Bueno, y el camino contrario, ¿no? Aquello que nos da como resultado muerte o cese o ausencia de energía de vida, ¿no? Yo estoy divulgando desde esa línea información, ¿no? Y ahora como ha cambiado la frecuencia planetaria y la frecuencia humana, esta energía de vida, eso es lo que quería compartir hoy, esta energía de vida circula por nuestros cuerpos y por nuestra realidad mediante nosotros actualicemos nuestra estructura de vida. Si no, va a haber un cese de energía de vida. Eso es lo que yo estoy viendo, un cese de sentido, de existencia, eh, porque nada, hay administradores de la creación, ¿no? Que nos acompañan y que hay ciclos, ¿no? Hay ciclos en la materia. Así que bueno, abro ahí esa información de la energía de vida
de la flor de la vida, ¿no? El sentido de la flor de la vida, que Ujú. por ahí también es un tema que nos unió en aquel momento que nos conocimos, hace 3 años atrás. Bueno, vamos a contar que nos conocimos en el Centro Integrativo de Andrea Arocio. Eh, ¿Te acordás? Hace el 18 de julio, ¿no? Me dijiste que fue Sí, en el centro de sí, Masana. sí, unos días antes, pero sí, sí, ahí. Tuvimos ahí nos convocó una amiga que tenemos en común, que es Silvia Feldman, para un proceso que estaba viviendo ella, ahí en el Centro Integrativo de Andrea Arocio y de Juanjo Greco, acá en Funes. Y bueno, nos conocimos ahí en ese compartir y me acuerdo que nos identificamos por la forma de hablar. Vos me dijiste, Mm. tenemos un dialecto súper como técnico, y bueno, y ahí nos pusimos a hablar y es esto que a mí se me ha activado, ¿no? De la inteligencia orgánica del origen, que me conecta con un dialecto que estructura todo como en sistemas, como un sistema de ingeniería en computación, pero de la existencia. Así que bueno, es algo ahí que estoy navegando, que estoy explorando, que estoy conociendo, que es parte de un montón de aspectos nuevos que se van a activar en aquellos humanos que le han dado el sí a alinearse a los cambios que está pidiendo el planeta. Así que bueno, sí, fue re gracioso ahí cuando nos identificamos, ¿no? En ese dialecto, que hay algo que nos une a nosotros dos, que es esto que puse de título hoy, ¿no? El sincretismo, tratar de sintetizar y de ser neutrales con la información, poder alejarnos un poquito de, bueno, a ver cómo estructuramos hasta ahora la información los humanos, qué es real, qué no, cómo se define esto, esencializar, eh, categorizar, ¿no? Que hoy también hicimos un llamado medio amplio, ¿no? Y medio batidor, vamos a ver qué sale, pero de hablar de 4.000 religiones más el sistema estelar, así que más lo galáctico estelar, así que bueno, es súper amplio. ¿Qué tiene que ver estas 4.000 religiones con lo estelar, con lo galáctico? Buena ensalada. Y ahora en un ratito también tengo otro compartir con Ana Luz y vamos a hablar Mm. ahí de lo micro, de la microbiota, pero bueno, lo estelar y lo macro sabemos que fractalmente es lo mismo que lo micro, así que hoy fue una buena unión que se dio en esta entrada en Leo también, ¿no? De la identidad, identificar lo macro y lo micro, pero en esa fractalidad, ¿no? Y en el medio nosotros los humanos, Ujú. como medida media, ¿no? Entre esos dos extremos, y cómo hay órdenes fractales y leyes que aplicadas, que nosotros aplicándolas nos dan como resultado vida más vida, fruto y flor. Cuando empezamos a conocer esas leyes, ¿no? Que lo podemos asociar a las leyes geométricas también. En tu caso, que me acuerdo cuando nos conocimos, hablábamos mucho de geometría. Ujú. Qué bueno, te Sí, dejo me ahí, acuerdo, sí, me tiraste ahí te tiré 40 una minutos. línea. Sí, sí, O 40. eso es lo divertido. Bueno, gracias también por la invitación y por la aventura esta. Me acuerdo que cuando nos conocimos, ya que estábamos hablando de eso, que una de las cosas que decíamos era esto de que muchas veces nos habíamos sentido en ambientes de espiritualidad, como que nuestra manera de percibir estaba medio desubicada. Por Exacto, el hecho sí. de decirte, qué sé, por ejemplo, no sé, vamos a conectar con la energía del Arcángel Miguel y capaz que todo el mundo decía, sí, yo vi al Arcángel Miguel que venía con alitas y nosotros veíamos capaz que una esfera o una luz o una geometría o Geometría, una serie de sensaciones, informaciones o códigos y de sentir como que había algo mal en el principio, me acuerdo que lo habíamos hablado, sentir que había algo mal en nuestra manera de percibir, como "Ah, debo estar mal yo. sí, Debe o ser que algo no lo diferente percibo al porque Arcángel Miguel con las alitas, entonces estoy mal yo. Y después de habernos dado cuenta de que, bueno, como la conciencia holográfica, en realidad, si vos crees tu programación que religiosa, que el Arcángel Miguel viene con alitas, y para que esa conexión con esa energía suceda, vos necesitas verlo así, está perfecto. Vale lo mismo que el que no tuvo una formación religiosa por ahí, entonces no conoce eso y vos le decís Arcángel Miguel y ve una nube azul, por ejemplo, ¿no es cierto? claro, Entonces el exacto, sincretismo se trataba de eso, de decir, yo puedo escuchar a cualquier persona, de hecho hoy a la mañana estuve hablando con alguien
tiene una forma de definir las cosas muy diferente a mí, y en otro momento yo hubiera ya rechazado, y ahora en este momento es como que yo me pongo en el canal y estoy como neutro, y trato de ver qué me está diciendo. Ah, ya capto qué me está queriendo decir. Y capaz que lo que me está queriendo decir a mí me sirve mucho, pero tengo que superar esa barrera de con qué concepto la persona lo estructura. Claro, exacto, respetar el sistema cognitivo y el sistema estructural de creencias que cada ser tiene para poder básicamente comunicarnos, pero sí esto que teníamos en común de nosotros teníamos una concepción bastante estructural y en mi caso yo lo siento más ligado al orden, a lo técnico, al dialecto, eh, y sí, llevándolo un poco más a la ciencia, ¿no? Ujú, La ciencia de la existencia, que se puede traducir en un montón de simbologías, arquetipos, ¿no? Entonces quizá una persona con creencia religiosa y que vea ángeles que traían del rayo azul o el ángel Miguel, capaz que yo lo veo como un conjunto de códigos que están asociados a la programación de saber poner límites, de saber aplicar la fuerza. Yo lo veo numéricamente en códigos como ingeniería humana y en conducta, ujú, que cada conducta y cada ingeniería humana está asociada a un sector, un cuadrante biológico, a un sector del cuerpo. Eh, y entonces, claro, era otra forma totalmente diferente de leer, que bueno, cuando nos conocimos un poco hicimos así como match de decir, bueno, podemos hablar y qué pasa con esto que estamos hablando, porque esto es lo que estamos hablando, que empieza a fluir la información diferente, para los nuevos humanos nos conectamos diferente con el espacio. Yo tengo un sistema que me vuelvo muy abstracta. Me acuerdo cuando me empezó a pasar, yo no me daba cuenta. Y la primera vez que me di cuenta fue en un momento que estaba hablando con mi hermana de algo de la vida. Y empecé a explicar algo sobre la existencia misma. Y estuve hablando como una hora. Y ella me miraba. Y en un momento me dice, la verdad que hace una hora que te estoy escuchando no entendí nada de lo que dijiste. Y para mí una palabra con una coherencia total y no se entendía nada. Me acuerdo cuando sintonicé esta conexión de la inteligencia orgánica, entonces empecé a darme cuenta que había elevado la frecuencia, que había elevado el sistema cognitivo, que estaba accediendo a información. ¿De dónde viene? Sin embargo, cuando yo lo hablaba, lo sentía familiar y sentía que siempre lo había entendido. Y es la nueva forma del humano de conectarse con la información. Entonces, cuando se me encendía lo que yo le llamo la antena, o el switch, ujú. cuando me abría la antena, tú, taca. Y claro, al principio era, amiga, hola, planeta Tierra, estamos acá en este año, ¿qué está pasando? Y bueno, y después empecé a entrenarlo, a saber cuándo abrir ese campo de conexión de información, cuándo tenerlo cerrado, empatizar con el otro si está listo para recepcionarlo. A la vez también, nada, fue todo un juego como nuevo y que lo lindo también que yo creo que tenemos en común en esto del sincretismo, que los dos tratamos de observar qué estructura hay, pero ver si mirándolo desde afuera podemos tener otra perspectiva, ¿no? Y vamos ampliando la conciencia de las perspectivas constituidas por los humanos hasta ahora. Y que en esta Ujú, etapa toca esa posición, porque toca el aumento de conciencia constante, toca reestructurarlo todo, toca leerlo todo, toca crear un nuevo dialecto. Es algo que me está pasando a muchos seres ujú. y que nos estamos reuniendo entre todos, y claro, yo en el canal estoy invitando a todos, ven algo, todos tienen activo algún tributo, qué sé yo, ahora en un ratito hablamos con Ana Luz, que ya hizo la navegación microscópica por el cuerpo con la conciencia, vernos las células, empezar a hablar, o en tu caso, que hoy te invito, y lo que siento que más compartimos en aquel momento era la conexión estelar, ¿no? Con seres de otros sistemas, con otras razas. Eh, entonces, nada, hay una aventura nueva, hay un juego nuevo. No hay nadie que se pueda sentar ni ahora ni nunca en el proyecto Tierra y decir, bueno, yo lo tengo claro y vengan que les tiro línea de todo, porque es un proyecto de constante evolución, es parte de las leyes, de la conformación de este proyecto. Esto es parte de información que yo le llamo, es información de diseño. La información de diseño, información del origen. O sea, alguien se sentó con ingeniería y dijo dos ojos, o sea, es objetivo, es pragmático, es demostrable. Bueno, esta información que es información de diseño, que se va a empezar a develar porque entramos en una frecuencia nueva, en una nueva etapa,
Es aquella información que realmente nos estructura, que nos genera descanso. Bueno, funcionamos así, bueno, el intestino funciona así, el ojo funciona así. Versus también esta información subjetiva que nos trae un poco la religión, ¿no? Hay un ruido de lo científico a lo religioso que estamos haciendo como el match para poder descansar y constituir, al menos en esta nueva fase, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos? Creo esto en un nivel nuevo de pedagogía y de profundidad que toca. Pero imagínate, tenemos 4.000 religiones y a 4.000 personas o líderes religiosos, se levantó el turno, se conectaron con Dios y a cada uno le dijo algo diferente Dios. Entonces, wow, ¿no? Y hay muchas cosas en común que tienen todas las religiones. ¿No? Bueno, acá no estoy ni a favor ni en contra de ninguna religión, también tengo una mirada neutral. Eh, Tomo lo que considero que sirve, que es camino, y lo que no lo dejo aperturado a reflexión. Pero 4.000 líderes se levantaron el tubo y se atrevieron a decir, hablé con Dios y la vida es esto. Y Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo que tenía que hacer esto. Wow, qué información potente, ¿no? Sobre la religión, sobre los caminos a seguir. Y este momento actual que nos pide esta independencia y soberanía para poder activar nuestras propias conexiones, para poder crear. Yo me voy a lo simple, ¿qué es para vos camino? Entonces, camino para mí es eso, aquello que hemos resultado vida en el mundo, fruto y flor, aquello que nos da armónico, salud, aquello, o sea, también ver en la realidad lo que está sucediendo, porque cuando nos entregamos y nos enmarcamos en un sistema que nos dice, bueno, tenés que ser bueno, tenés que la información viene desde afuera, ¿sí? Es procesar con el hemisferio masculino. Estamos saliendo del exceso de incorporar información. Y esto que se enciende desde adentro, el hemisferio femenino, ¿sí? La información externa y la información interna. No es que una valga más que la otra, pero sí tener ambas siempre para tener activo el discernimiento evolutivo que nos lleva a Acercate un cachito más. el pasito Se corta para por... Ahí, dale. bien, para poder adentrarnos a esa espiral evolutiva, ¿no? Tener activos los dos hemisferios, esa capacidad de crear información desde adentro y conectar con las matrices y esa observación y adquirir la información del medio, pero es un 50 y un 50. Entonces, bueno, en esto que queríamos plantear hoy del sincretismo, se logra de esa forma, ¿no? En ese equilibrio entre ambos hemisferios, en siempre estar con esa humildad constante de flexibilidad de reestructurar información, que es aumentar conciencia, ¿no? Aquel que cierra una estructura también se pierde la posibilidad de actualizar su sistema evolutivo. Justamente todos los que hemos empezado a activar, bueno, ¿por qué ese activamiento holográfico en la biología? Bueno, hay algo que es camino, ¿por qué? Porque me dio un resultado de la activación del nuevo producto genético. Entonces hay algo que está funcionando bien en el sistema que estoy aplicando de evolución, ¿no? Entonces el marcador también es la materia, el marcador es lo que nos va sucediendo, ¿no? Cómo nos sentimos, el marcador químico, el ánimo, de qué es camino y qué no. Versus, yo te voy a mostrar el camino, tenés que hacer esto, esto y esto, Dios es esto, y esta imposición externa, y volvernos nosotros unos exploradores con la existencia, ¿no? Bueno, a ver, la existencia, pero no perder esa inocencia original, que es la que nos da la permeabilidad, la que nos mantiene en la humildad constante, que es la que nos da flexibilidad y flujo de cambio, ¿no? Yo creo que ese vector es súper importante para el nuevo, para esta nueva etapa. Sí. Bueno, ahí me olvidé de buscar para... Yo no suelo anotar, pero tendría que haber traído para anotar porque hay puntos como que... Pero igual me los acuerdo. De todo lo que dijiste, lo que más me llama para ampliar es, primero, algo que a mí me lo explicaron como patrones de acceso a la información. Es decir, las maneras de acceso que vos también trabajás con cosas muy parecidas. Es decir, la información, por ejemplo, esférica es experiencial. Es decir, cuando nosotros tenemos una experiencia para la cual no tenemos quizás
una información previa, pero está sucediendo, es el símil de una esfera. Y cuando estamos enmarcando, como vos también te dedicas mucho a esto de seleccionar, categorizar, estructurar, ordenar la información, lógicamente eh, son cubos. Ajá, Entonces, se mira, experimenta la vida como cubos o como esfera. Es decir, vos podés tener, por ejemplo, y están entrelazadas en realidad. ¿Por qué? Porque vos podés tener una experiencia que nunca tuviste antes, a la cual no tenés explicación, y en la misma experiencia ir encontrándole la lógica, porque ya si te sucedió una vez, te puede suceder dos, te puede suceder tres, y ya le podés incluso pensar a posteriori, em, descargar la explicación lógica de qué significó esa experiencia. Y puede ser al revés, podés, al comprender algo, en la profunda experiencia de comprender, también hay una experiencia asociada a comprender, a asociar, a conectar la información, que te lleva a la y te experiencia. lleva. Bien, Y están excelente. pegados los cubitos con Bien, las esferas. Y, bien. y también esto de que si bien no es solamente el cerebro, lo voy a poner así para que sea más simple, pero básicamente, como vos también sabes muy bien, eh, el cerebro izquierdo funciona de una manera diferente al cerebro derecho. Es decir, el cerebro, si lo viéramos de arriba, lo dividiéramos en cuadrante, el cerebro izquierdo, el masculino, tiene predominantemente, o sea, en la parte dominante frontal, la parte lógica. Es decir, le interesa entender cómo algo funciona más que experimentarlo. O sea, lo primero que es el reclamo que todas las mujeres le han hecho a los hombres, quizás tradicionalmente, es que son muy cuadrados, que necesitan entender todo, que no se pueden mandar a algo que no entiendan, que necesitan primero esa seguridad y que son más lentos. Pero ese cerebro masculino en la parte de atrás, o sea, la parte que no es dominante, tiene una parte experiencial. Es decir, que incluso la lógica pura y dura, matemática, geometría, no sé, lo más duro que se te pueda ocurrir, química, tiene una experiencia asociada. Y el acto incluso de comprender algo también tiene una experiencia asociada. Y eso lo puede saber por ahí alguien que se ha dedicado a investigar mucho tiempo, que hay toda una serie de sensaciones, de inmersión en ese acto de investigar y de meterte en la información de manera lógica. Y la parte femenina, derecha, está al revés, es decir, tiene al frente la parte experiencial. Es decir, no me interesa entenderla, quiero experimentarlo. Pero atrás tiene una parte lógica. Esto que decíamos de que vos podés experimentar algo que es completamente sensorial e incluso ir encontrándole una lógica intuitivamente a eso, como puede pasar, por ejemplo, las personas que tienen alguna conexión espiritual, que son un montón de sensaciones, que a veces son extrañas, que no sabes qué esperarte, pero igual, sin embargo, en esa navegación, que vos le llamás navegación por esos circuitos internos, vos vas entendiendo una lógica. Ah, si hago esto, va para acá. Ah, cuando pasa esto, después pasa esto. Ah, si hago esto, pasa esto. Entonces, esos cuadrantes están cruzados también, es decir, la parte lógica masculina está conectada a la parte lógica femenina y la parte experiencial masculina está conectada a la parte experiencial femenina. ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser de que esto, ¿te acordás que siempre hablábamos del humor y siempre decíamos como importante que es el humor y que no es solamente como, bueno, un chiste, sino como que tiene toda una importancia trascendente, filosófica, espiritual? Porque en este juego, en este chiste que es la vida o la existencia, también se trata como de ir hilando, conectando las cosas que parecían no tener ningún tipo de conexión. Entonces es posible que todas las religiones hayan estado hablando siempre de lo mismo, pero que nos hayamos peleado por la manera en la que los nombrábamos las cosas. Es decir, que en esencia todos queríamos buscar lo mismo, experimentar lo mismo, explicar lo mismo, pero como estábamos tomados por la cultura, por la personalidad, por que el ego no nos podía dejar, ¿no es cierto?, ver más allá de nuestras diferencias, entonces no podíamos abrazar esa integración, pero en el fondo en sí todos buscaban las preguntas fundamentales, que vos también hablas mucho de esto, de hacerse las preguntas, es decir, ¿qué es Bien. todo esto? ¿Cómo funciona? ¿Para qué? ¿Qué es la vida? ¿Qué es una planta? ¿Qué es el sol? ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Qué pasa cuando me muero? ¿Qué pasa cuando sueño? ¿Quién creó todo esto? ¿Soy yo?
etcétera. Y ahí te dejo. Sí, las preguntas originales también le llamo yo, que fue lo que empezó a activar mi antena, porque mi antena biológica, que yo le llamo de acceso a información de diseño, ¿se escucha bien ahí? Sí, Que no sé si está funcionando bien el micrófono. Entonces, igual acercate si podés. ese estímulo Mucho que mejor. siempre les cuento que fue lo que activó mi antena, ¿no? Porque hay un protocolo de reconexión para no humanos que va activando atributos nuevos, que tiene un orden, hay una ingeniería, hay números, hay códigos, hay todo un orden que nos contiene. Y eso que decías de las preguntas originales es importante porque es eso de, bueno, recibo la información externa que hemos creado hasta ahora como sociedad, pero siempre dejar abierto esto de poder refinar esa información o actualizarla. Es ley del proyecto humano, es ley la evolución, ¿no? La espiral. Son leyes. Entonces, me venía en esto, ¿qué tal, no? 4.000 revisiones y qué tal una unificación global del concepto de la búsqueda por aquello que sea un bien individual, colectivo y del medio, un bien trínico, y que se plantee como una búsqueda global, ¿no? Y ahí vamos constituyendo información. Bueno, yo vi esto, bueno, esto me dio fruto. Y empezar ahí como la concepción, ¿no? Para mí el humano es global, para mí el humano va de unidad global. Para mí Ujú. todos aquellos florecimientos de nueva información, todos aquellos accesos que se queden desconectados del sistema global, que el sistema global no esté informado, me refiero al sistema humano interconectado, ¿no? Eh, y ese sistema humano interconectado con el medio y conectado con el origen, ¿no? Es un montón y es nuevo, pero empezar a logizar alguna constitución que nos constituya a todos, ¿no? Es muy femenino esto que estoy diciendo, es muy esférico, vale la redundancia, porque Ujú. eh, no se ha logrado hasta ahora en el proyecto Tierra generar una constitución planetaria, ¿no? Eso también es un punto que yo observo que lo considero como algo que es bueno para... ¿De dónde lo saco? ¿Se me ocurrió, me encapriché, un movimiento, lo saqué de alguna idea? No, es un sistema que aplica a la naturaleza. Y si la naturaleza tiene energía de vida, más vida y continuidad, uno de los puntos que yo veo es poder fractalizar en nuestras formas de sociabilizar y de construir estructuras, fractalizar las lógicas del ambiente, ¿no? Del orgánico, del original. Y eso he visto que aplicándolo, yo digo, bueno, eso no sé cómo resolverlo como humana, no sé cómo resolverlo, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí yo le llamo tecnología de vacío, ¿no? Cuando uno dice, bueno, esto no sé, no me Ujú. está dando resultados, veo una imperfección en mi biología o en mi realidad. Tecnología de vacío, activo la antena y ahí ejerzo mi conciencia de co-creación con el sistema. Empiezo a comunicarme con la información. Y ahí lo que empieza a llegar son fractales de lógicas pedagógicas de la naturaleza o de las lógicas estelares, entonces son bibliotecas del planeta, son bibliotecas de la lógica de la biología y bibliotecas estelares, o sea, bibliotecas de la Tierra, ¿no? Abajo, la materia concreta, las lógicas de las leyes de la biología y las del origen, que es lo estelar. Entonces todo viene de fractales de allí, que si nosotros lo aplicamos en la conducta cotidiana, en la creación de un proyecto, hoy, qué sé yo, quiero constituir una empresa. ¿Qué tal que la empresa empieza a ponerle lógicas fractales? ¿De cómo funciona todo? ¿No? Y empezar a jugar con toda esta conciencia nueva de esta apertura de las bibliotecas, ¿no? Se abrió la biblioteca de diseño y de acceso a autómatas. Entonces, también, bueno, por ahí cuando explico qué es la inteligencia de origen, qué es activar la antena biológica para vos, yo tuve que construir todo un dialecto porque Ujú. eso se me activa desde la inocencia, no es que entré en un grupo, no entré en una secta, no entré en una religión, no entré en nada. Eso es natural, o sea, natural, orgánico, y el primer punto fue eso, buscar el orden individual y el orden del medio y el orden del colectivo. Entonces, eso, por ejemplo, para mí ya es parámetro. Si yo tuviese que crear una religión, que no lo voy a hacer porque creo que se viene a otra cosa, no lo voy a Mucho hacer. laburo. Hoy hice una religión nueva. Nace ahora. Ah,
que terminaba lo opuesto a lo que había planteado, sincretismo, y lo opuesto, viste, era crear una relación. Bueno, hay 12 personas, tienen que diezmar. Bueno, Empieza a ¿cuántos somos? bajar. 13. Y encima hoy, día 22, María Magdalena, listo, completo, es la nueva religión y femenina, feminista. No, estamos hablando de esa. Ya que estamos, bueno, no, todo, nada, son experiencias humanas, estamos, y eso está buenísimo, ¿no? Reírnos de nuestras experiencias, de nuestra forma de constituir información de nuestro sistema, porque hay un marcador que sí, ese punto lo integré el 888 del año pasado, en agosto, fue la Divina Comedia, ¿no? Todo aquello que lo logramos llevar a la risa en un marcador de trascendencia, ¿no? La Divina Comedia de Dante Alighieri, que habla de los demonios, de las pasiones, de esa obra literaria tan conocida. Y tiene que ver con eso. Y también, ¿sabes? Me gustaría abrir dentro del dialecto que nosotros tenemos por ahí de esto de observar desde afuera los sistemas y hacer un poco de reflexión y de actualización de todo lo que tiene que ver con la multidimensión que se activó ahora, que es complejísimo, ¿no? Porque empezar a ver en holograma raza, aura, frecuencia, números, códigos. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo nos ordenamos? Porque somos muchos. Y decir, bueno, ¿qué pasa si veo una sombra con una formita oscura? Y me voy a la religión católica. Tenemos demonios, cuidado. Entonces, qué sé yo, ves una sombra en algún sector. Y yo cuando nosotros entramos como con el escáner del microscopio, también en la célula a veces se ve una cosita oscurita porque hay algo a reparar a nivel biológico. Y no estamos diciendo, es un demonio celular. O sea, entonces vuelve otra vez a hacer, tenés un demonio en el páncreas. Bueno, no, y vos sabés que nos reímos, pero hay personas Bueno, pero con antes te decían, tenés un daño, por ejemplo. Un brujo te podía decir, tenés un daño, capaz que tenía tremenda anemia. Claro, y por ejemplo, y si lo metés en un escáner de una máquina científica, capaz que la máquina te lanza, que te marca que hay un problema en un sector. Una máquina, estamos hablando. Pero después un chamán te lo lee y te ve la carita de un demonio pegado en el cuello, qué sé yo. Y en el mismo sector te haces un chequeo con una máquina y te marca que tenés un error. Pero entonces, ¿cómo constituimos qué es? Porque no es lo mismo decirle a alguien que hay algo que no estás viendo como un demonio y cómo se maneja, ¿no? Y ahí vamos a la iglesia católica y exorcismo a decir, bueno, tenemos una patología biológica, tomás y en definitiva es lo mismo, eso es lo más loco. Es lo mismo. Viéndolo de lo científico y viéndolo desde lo arquetípico, es lo mismo. Yo cuando se me activan los escáneres, que me acuerdo que asistía personalmente, que hoy no lo hago, y estaban en la camilla y se me activaban los escáneres y veía cosas rarísimas. En un momento veía animalitos holográficos. Sí. Tiene qué sé yo, del otro día escuchaba un comunicador, como para no quedar loca sola, que tenía un pulpo pegado en un sector, en un órgano etérico. ¿Cómo le explica a una persona que tiene un pulpo negro pegado en un órgano? Y yo lo vi en etérico y digo, no, pará, pero ¿qué es eso? Entonces ahí yo, ¿qué hago? No voy a decir, me voy a la religión, porque ahí me iría al banco de datos del pasado en el procesador, que eso explico mucho en las formaciones. Es muy importante la desclasificación de la información para activar la multidimensión, porque si yo tengo esa experiencia y la logizo con un banco de datos viejo, caigo 100 metros bajo tierra y se me estanca, avancé en activar un escáner, pero te vas a quedar ahí y no vas a avanzar más. ¿Por qué? Porque lo asociaste a algo del pasado y como es algo nuevo, tenés que buscar una lógica más limpia, más del presente. Entonces, cuando empiezo a ver, por ejemplo, esos animalitos que son muy divertidos e impactantes las primeras veces, digo, no lo voy a anexar a nada del pasado, uso vacío, inocencia, arranquemos de cero. ¿Qué es eso? Y qué es la humildad que nos hace humanos también. Eso que yo creo que es el punto de flexibilidad que te genera la persistencia en la espiral extensional. Y claro, todos los animales que existen en el proyecto Tierra y todos los vegetales están conectados con el diseño de esta ingeniería. Y nosotros tenemos en la genética pesquisa de todos los animales que existen y pesquisa de todos los vegetales, por eso consumimos un vegetal y nos puede ayudar a reparar algún sector del cuerpo. Entonces, toda una ingeniería.
Y todo tiene que ver con conducta, ¿sí? Y con evolución. Entonces, no sé, ¿cómo resolvía yo esto de escanear y que el ADN me transfiera la información en el holograma de la forma de un animal? Si me voy al análisis de un biólogo que hizo de ese animal, de la conducta de ese animal en el proyecto Tierra, por ejemplo, qué sé yo, si tengo que analizar la anatomía, y no sé, el pulpo tiene 3 corazones, tiene los ojos más grandes y succiona. Entonces, y tiene los ojos más grandes y tiene mucha extremidad. Entonces, cuando vos haces el análisis en código de la pesquisa, es que en realidad la persona, ponele que sea, no sé, algún sector de un órgano, el hígado, a la hora de procesar, quizá vamos a asociarlo a lo que enoja, le pone mucha observación mental, ¿sí? Multiplicidad de formas, o sea, se pierde porque el pulpo tiene muchas extremidades para obtener lo que quiere. Exacto, se agarra y succiona. Entonces, lo que es fractal es la esencia conductual. Entonces, de esa habilidad de ese animal, ese ser en su forma cotidiana está aplicando un exceso en ese área y la ingeniería del organismo biológico le está marcando una conducta no atinada. ¿Qué quiere decir? Una falta de inteligencia aplicada en el desarrollo en el medio. Entonces, de esa forma, empezamos a esencializar información y no saco la espada y le corto el pulpo y encender el cardíaco y es una cosa extraña o un exorcismo, porque capaz que alguien que hace exorcismo, por su sistema de conocimiento, puede, en vez de ver un pulpo, por su sistema de estructura de creencia, ve la carita de alguien malo, como un demonio, ¿no? Una cosa así como toda enojada. Sí. Claro, ¿por qué el demonio? Porque es el enojo. Entonces, ¿qué viene? Una cara como enojada y fea. Pero es simbólico. Si yo creyese en los demonios, en vez de ver el pulpo, voy a ver, sí, una deformidad, ¿no? Algo atrofiado con el escáner. Entonces, el escáner funciona en lo multidimensional según la estructura mental, como vos muy bien dijiste al principio. El que cree en los ángeles ve ángeles, pero el que no, quizá lo ve en forma de luz o lo ve en código. Entonces, empezar a limpiar un poco, a limpiar la estructura de creencia de la psique, empezar a esencializarnos, nos da herramientas más nuevas, más técnicas, más simples, más logística, más... sí, el sincretismo lleva a eso, ¿no? A poder unir un dialecto entre lo científico y lo espiritual, pero que nos quede cómodo. No bueno, vení, que tengo, como, eso de la curiosidad de la espiritualidad, a mí realmente no. O sea, esto de decir, tiene que ser algo escondido, o vení que te saco porque tenés una energía y te pego con una rama, con humo, y eso funciona, porque en definitiva el humo está moviendo campo energético y funciona, y si encima el vegetal que tomas está asociado al orden de ingeniería que tenés que modificar, es obviamente que el chamán, pegándote con esa planta que sintió que tenía que moverte energía, te va a mover energía. Pero hay una explicación también científica de por qué eso funciona. Entonces no es ni pelearnos con lo viejo, ni con lo técnico o con lo espiritual viejo, sino más bien que empecemos a co-crear alguna instancia de información más tranqui, más visible, más al alcance, más pedagógica, más suave, de un nuevo nivel de maduración, una información que no dé miedo, porque hay muchos divulgadores. El otro día escuchaba específicamente un divulgador que hablaba de esto, de que le veía un pulpo negro y que la raza del pulpo negro es estelar y que ataca y que toma y no sé qué cosa, y decía que él agarraba la espada en el circo y se ponía a luchar. No, o sea, no, basta. O sea, por favor, tenemos que ver qué conducta de esa persona está aplicando en su cotidianidad para que reconductualice, deje de nutrir a esa coordenada de holograma de código de error de exceso pedagógico diseñado por la ingeniería de la creación, y una vez que tiene la logística y que reconoce una frecuencia densa, recién ahí se puede quitar, o los famosos implantes. Pero entonces, hagámonos preguntas más accesibles, y siempre les digo que traten de hacerse la pregunta de ¿para qué la creación crearía esto? Porque es una forma de ponernos en el ojo del origen. ¿Sí? ¿Para qué crearía esto? Porque, de verdad,
Pensémoslo desde la simpleza, ¿no? O se lo podemos plantear a un niño. El origen crearía monstruos invisibles con los cuales ponerse en guerra, encima que tenemos que eh, desarrollarnos evolutivamente con lo que ya sucede en la materia, ya está bueno. Tener que lidiar con cosas que no vemos. Y encima que no sabemos con cómo lidiar. Entonces voy sin terapeuta que me limpie y tal cuestión. La energía. Entonces, ha sucedido, es un proceso, sirve, sí, no estoy diciendo que no, pero estoy yendo, vamos siempre un poquito más, porque yo estuve ahí también. Pero hay instancias a seguir evolucionando, ¿sí? A seguir refinando de posicionamiento. Y todo Eso. aquello que nos dé miedo no es todo aquello que nos lleve a, todo aquello que no la creación es energía de vida, más vida, fruto y flor, y es esto de que disfrutemos de la creación. ¿Cómo se va a crear una creación para que estemos? No. Mm. Entonces, dirección es también disfrutar del proyecto, disfrutar de la existencia, y es marcador. Pero, ¿o quién es para decir que hay que disfrutar la existencia? Yo no quiero disfrutar la existencia. No, uno podría También, decir, pero el también es marcador una ahí posibilidad. es la biología. El marcador es la biología, porque las personas que disfrutan tienen un alto sistema inmunológico. Entonces quiere decir que el que creó puso como dirección disfrutar el proyecto. Porque si es lo que más te sube el sistema inmunológico, ahí tienen una lógica que es ley. O sea, no la querés cumplir, todo bien, pero te va a Mm. dar como resultado patología, menor sistema inmunológico. Entonces cuando sucedió también todo el medio, lo que sucedió en la pandemia, automáticamente, antes de que yo pudiese caer en el miedo, activé la antena para ver, bueno, ¿qué está diciendo esto en el holograma? Tienen un montón de cosas y una lista tremendamente positiva, en las cuales, por ejemplo, los que estaban disfrutando del proyecto Tierra tenían el sistema alto inmunológico para poder procesar cualquier desafío. Y yo lo Mm. veo como bioinformático, ¿no? A los virus, bacterias, hongos, que ahora en un ratito vamos a charlar con Ana. Ajá. Eh, entonces, bueno, nada, ahí hacer ese aporte y a ver ahí cómo lo ves. Ahora en 10 minutitos ya arrancamos con Ana con lo micro. ¿Querés abrir algo Sí. estelar? Nosotros que tenemos mucha conexión con las razas, ¿no? Estelares. A mí me encantó todo lo que dijiste. Voy a sintetizarlo ahí en 10 minutos. Em, a mí me pasó en mi vida de experiencia de todo esto técnico que vos decís, no solamente entenderlo, sino vivirlo. Y también me pasó de vivir cosas completamente, o sea, que exceden completamente cualquier tipo de explicación lógica. Eh, entonces, lo que creo que es difícil para la psique humana, sea que sea más del religioso, más místico, más técnico, más estelar, primero que siempre hay una página en blanco. Sea que vos tengas el libro entero, el libro, siempre hay dos, tres páginas al final que tienen que quedar en blanco por las dudas. Porque cuando vos hablabas del misterio, creo que siempre hay como dos vertientes. Siempre hay una vertiente que te lleva como al miedo y al pasado, y una vertiente que te lleva hacia lo que viene. Porque lo que viene también es un misterio, pero no entendido como misterioso, como, uy, ojo, sino como no termina nunca el aprendizaje, no termina nunca de abrirse el abanico. Ahora, si misterio es, y los misterios de Dios, viste, ojo, porque Dios, viste, ojo con abrir ciertas puertas, eso ya es miedo, ¿se entiende? Está cerquita, pero fíjate que, por ejemplo, los indígenas americanos le dicen el gran espíritu a Dios, pero antes del gran espíritu ellos dicen está el gran misterio. Que el gran misterio es algo que ni vale la pena ponerse a pensarlo porque es un misterio. Entonces, lo dejamos ahí. Y incluso Me los la hindúes conté tienen lo mismo. Tienen a Brahma, que es Dios, es como lo máximo hasta lo que vos podés llegar imaginándote cognitivamente. Pero después está para Brahma, que ya directamente es lo que no se puede ni pensar. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo con eso? Pero hay algo que sería el vacío para nosotros, por ejemplo, ¿no es cierto? Una posibilidad de que todo existe y a la vez es nada, que te rompe tanto la cabeza que directamente es como, bueno, vamos a ocuparnos de las cosas que nos podemos ocupar, porque de lo que ya es va más allá de hasta de tu capacidad de imaginar ya directamente para qué ocuparnos. Pero eso existe y es como que le da ese sentido a la espiral infinita, que siempre está girando y siempre va a girar hacia un horizonte utópico
al que nunca va a llegar, pero siempre se va a dirigir, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos antes hablabas de las estructuras, a mí me lo explicaban como que las perspectivas, lo que nosotros llamamos las perspectivas, las opiniones, la forma de ver, en realidad es una tecnología, como esta tecnología que vos hablás también de conciencia. Es decir, cierta perspectiva, depende de dónde vos estés, puede ser una tecnología que te saque de un lugar y te ponga en otro. Para otra persona, con otro uso de la misma perspectiva, puede hacerle otra cosa. Por ejemplo, cuando yo te digo, todo es perfecto, todo fue perfecto. Eso es una tecnología ¿para qué? Para estar en paz con mi pasado, para entender y tomar otra decisión de ahora en adelante, para poder tener una compasión conmigo mismo, con mis errores. Si yo estoy dándome látigo y dándome culpa, esa perspectiva me puede ayudar a avanzar, a poner un vacío, un corte y seguir. Bueno, era lo que tenía que ser, no podía haber sido de otra manera. Ahora, si yo Bien. lo uso para justificarme, por ejemplo, y hago siempre lo Claro, mismo, y digo, "Ah, no, pero fue perfecto, y porque es así, ¿viste? Porque yo estoy acá porque tengo que estar". No, vos querés estar ahí. bueno, ¿Se bien, entiende? ahí Esto va. es lo mismo con lo de las estructuras que vos decías antes. Las estructuras, naturalmente, como es fractal la creación, entonces los fractales que son estructuras completamente limitadas, pero que a la vez contienen a lo ilimitado. Y las dos cosas coinciden sin problema, cosa que en nuestra mente es bastante difícil que coincidan las dos cosas. Pero el fractal, si vos te fijás, tendríamos que tener una animación, pero nada excede los límites que ya están trazados, nada lo cruza, pero al mismo tiempo si vos haces zoom, podés ir infinitamente hacia adentro y vas a ver la misma estructura y nadie la va a cruzar a esa estructura. Nadie la rompe, es un límite perfecto, como un diseño perfecto, pero al mismo tiempo es infinito, infinito hacia afuera y hacia adentro. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, a mí la conclusión que yo saco personalmente de todo esto que vos dijiste, es que la conciencia quiere que nosotros experimentemos todas las posibilidades. Es como que el llamado fue, experimenten todo lo que sea posible experimentar. Para eso, obviamente, Bien. que no la moral la inventamos nosotros después, y este también es un problema que tenemos, para aceptar que esto sea así. Y yo lo veo como que, si bien podés experimentar todo lo que quieras, hay una guía, esta espiral ascendente que te dice, si vas por acá, tu cuerpo se va a sentir mejor, tu biología se va a sentir mejor, y si vas por acá, te vas a enfermar, va a haber esto, va a haber lo otro. ¿Por qué? Porque el sistema crea algo intuitivo, esta inteligencia orgánica, si querés, como decís vos, crea algo que es intuitivo, que vos decís, hacé lo que querés, pero si vos vas por acá, intuitivamente te vas a dar cuenta de que esto es este refinamiento que vos decís. Y creo que las religiones Ujú. fueron como perspectivas que sirvieron en algún momento, que sirven, obviamente, y como estos comunicadores que vos decís, vos estas informaciones que tienen mucho el miedo, mucho la mezcla de todo, que hay gente que les servirá. Porque de pasar, por ejemplo, de pensar de que no existe nada, de que solo la materia, a abrirte a que hay un montón de cosas locas dando vuelta, es un avance, pero naturalmente la misma intuición te va a ir llevando, incluso, aunque te dé la cabeza contra la pared muchas veces, te va a ir llevando la misma intuición a que hay algo que se siente mejor y que el diseñador por algo capaz que lo hizo de esa manera, para que yo me sienta bien y que capaz que la vida es para disfrutarla y ahí está la energía femenina y el día de María Magdalena y ahí lo puede como cerrar también. Bueno, y me tengo que despedir, Dale, Cami. Yo creo que hablamos dale. Después infinito. Me queda pendiente que un día hagamos un compartir estelar. Me encantaría porque hay mucho para abrir sobre la multirracialidad galáctica y estos códigos y todas esas Sí, informaciones. Me parece que es alucinante charlarlo con vos bien en lo macro y ahora me voy a otro vivo donde vamos a charlar en lo micro. ujú. Así que bueno, hermoso, hermoso compartir con vos. Te agradezco tu tiempo Gracias. y siempre nada, es reírme y charlar con vos, así que bueno, agradezco haberte conocido y que estemos nada, acompañando procesos evolutivos en nosotros mismos, hacia el resto de los seres y ahí colaborando con lo que esté a disposición para la evolución, creo que eso es lo que nos une. Así que bueno, abrazo enorme y gracias, gracias, gracias por este compartir. Gracias, gracias, gracias. Abrazo, Muy bien. suerte en el vivo. Besos.